para todas y todos. Excelente salud y ya saben, la mejor vibra. Miren, en el programa de hoy de entrevista especial de Guía tu Cuerpo, hablaremos de la fibromialgia, una enfermedad que particularmente la padecen las mujeres, pero esto tiene una explicación y bueno, tiene una causa psíquica según se dice, aunque algunos dicen que no existe, que sí existe. Aquí tenemos en estudio a una experta. Es la doctora Vera Granados García, psicoanalista, miembro de Psique y Cultura y doctora. Esperamos que usted nos diga si existe o no la fibromialgia, por qué hay tanta polémica alrededor de este término, de las causas, etcétera, etcétera. Cuéntanos todo. Bienvenida. Gracias por la invitación. Hay una polémica, unas posiciones encontradas sobre lo que es la fibromialgia. Es decir, que para algunos no existe la fibromialgia. Sin embargo, a partir de 1992, la fibromialgia se establece en la clasificación internacional de enfermedades establecida por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es una enfermedad contemporánea. Existe en el momento en que las mujeres lo están padeciendo. Y digo las mujeres porque de 10 pacientes, 9 mujeres lo padecen y un hombre. ¿Cómo se siente? Es un dolor muy fuerte, ya que las mujeres no se pueden levantar a hacer sus actividades cotidianas. No pueden llevar a sus hijos a la escuela, al trabajo, estudiar. Es decir, las paraliza, las tiene en cama. Es un dolor permanente. ¿En qué parte? Puede ser en brazos, en los glúteos, en las piernas, en los hombros. De ahí que tengan esta imposibilidad para moverse. ¿Cómo se diagnostica la fibromialgia? La fibromialgia se diagnostica a partir de 2 momentos. Cuando esta paciente ya se hizo estudios y no se ha encontrado una causa orgánica del dolor. O sea, un órgano que esté afectado. Así es. Y lo que procede entonces es que si ya pasaron 3 meses y sigue con un dolor permanente, agudo en alguna parte del cuerpo o en todo el cuerpo, entonces es diagnosticado con fibromialgia. Un dolor crónico también genera depresión. Esto es algo muy importante que es necesario considerar porque se van concatenando otros padecimientos. Es decir, si una paciente está con frecuente dolor permanente, muy fuerte, por ejemplo en piernas, que no le permite levantarse, también le va a generar una depresión. Usted dice que la causa no es orgánica. Entonces, ¿dónde está la causa de la fibromialgia? ¿Existe o no? Sí existe una causa. Para los médicos que hacen las investigaciones o los estudios nos mencionan que no hay una causa orgánica. Sin embargo, sí hay una causa psicogénica o psicogena. ¿En qué sentido? La causa es psíquica y tiene efectos en el cuerpo. Ese dolor es un dolor psíquico, es un dolor mental que al no poderse apalabrar se expresa corporalmente. Ahí la dificultad que estamos escuchando, observando es que las pacientes que no pueden hablar sobre ese dolor y que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que tienen un dolor a nivel emocional, entonces se expresa en el cuerpo. Recuerda que lo que la boca calla, el cuerpo lo expresa. En ese sentido, la causa... ¿No hay cura para la fibromialgia? No hay cura. Cuando una vez te aparece, ¿ya la tienes de por vida? Así es, y lo único que se ha hecho a nivel médico, entre la investigación que he realizado, es básicamente que se prescriben cuestiones como analgésicos, fármacos y algunas terapias alternativas. ¿A qué edad puede aparecer la fibromialgia? En cualquier momento, pero sobre todo en la vida adulta de la mujer, es cuando más aparece la fibromialgia. ¿En la adolescencia, en la juventud, no? Sí, pero ya una adolescencia más tardía, a partir de los 18, 20 años sobre todo. ¿Hay alguna manera de prevenirla? Sobre todo porque usted nos dice que tiene una causa psicógena.
Así es. Sí se puede prevenir, sobre todo a nivel psicoterapéutico, de darle lugar a aquellas emociones que están ahí y que de alguna forma no se han logrado expresar. Ese dolor o ese sufrimiento que tienen las pacientes sobre parte de su historia de vida, donde encuentran un espacio en la psicoterapia donde se puede hablar sobre aquello que les está aconteciendo. De manera complementaria, también se puede hablar del estilo de vida. A ver. Por ejemplo, la alimentación, el ejercicio. Esto. Así es. Alimentación, ejercicio. Pero no la cura, la atenúa. Así es. No tiene que ver con el peso de la persona con fibromialgia, o sea, si estás gordito, si estás flaquito, no. No. Una persona delgada, una persona con sobrepeso puede tener fibromialgia, es decir, no está asociado, sin embargo, ayuda a disminuir el dolor. Pero es importantísimo lo que nos dice, si practicas algún deporte, haces ejercicio, ¿cuál usted recomienda en este caso? ¿Caminar es suficiente? Caminar, practicar yoga también, hacer meditación, la psicoterapia. Claro, porque cuando estás con una psicoterapeuta puedes ir a la raíz de tu problema emocional. Así es. Y eso no te cura la fibromialgia, pero ayuda a que la sobrelleves y no te incapacite. O a ver, aclárenos. Sobre todo, Aiza, que esta enfermedad no te paralice. Eso es lo que se busca. A eso ayuda la psicoterapia. Así es, a que puedas continuar haciendo tus actividades cotidianas. También hemos encontrado casos donde las pacientes dejan de sentir dolor a partir de ir apalabrando su padecimiento o su sufrimiento. Desde la psicoterapia. Desde la psicoterapia, así es. ¿La homeopatía también puede ayudar con este tratamiento? Sobre todo, más que la homeopatía, como terapia alternativa se encuentra la acupuntura, porque recordemos que es un dolor físico musculatorio. Entonces hay terapia de acupuntura que apoya también el tratamiento de la fibromialgia. Es decir, está la terapia tradicional, están las terapias alternativas y la posición del cambio en el estilo de vida. En orden de prioridades, de importancia, ¿cómo usted ubicaría, digamos, sus sugerencias para que una paciente o un paciente con fibromialgia cambie su condición, mejore su calidad de vida? En primer lugar, que esté ese deseo, esa voluntad de quererse curar, que pida ayuda, es decir, que reconozca que no puede hacer todo solo o sola. Al pedir ayuda, se va a acercar a un médico que haga el diagnóstico de fibromialgia. Si decide no ir al médico y tiene un dolor intenso, lo que puede hacer es acudir con un psicólogo, con un psicoanalista e iniciar su proceso psicoterapéutico. Y a la par empezar a hacer ejercicio, alimentarse bien, porque todos estos componentes la van a ayudar a salir de esa condición. Cuestión muy importante, importantísima, porque si la paciente continúa así, puede desde perder su trabajo, no estar cerca de su familia, no atender las cuestiones personales, es decir, las implicaciones son muchas. Sí, es un cambio de vida cuando tiene fibromialgia. Yo conozco algunos casos, incluso de chicas jóvenes. Tengo una sobrina con este problema y sí, es un problema serio de salud que hay que atenderse a tiempo. Doctora, ya usted nos ha explicado la seriedad. Mire, un usuario de la cuenta Guía tu Cuerpo TLS, que es la cuenta de nuestro programa gemelo, nos pregunta si es normal, voy a leerla, que las personas con fibromialgia tengan problemas de memoria. ¿Estos casos son muchos o son pocos? Son pocos, no es de hecho una de las variantes que se pueden presentar en esta enfermedad. Sin embargo, sí tiene una significación en el sentido de si estoy con mi dolor, estoy en el sufrimiento, eso va a evitar que yo recuerde aspectos importantes de la vida. En ese sentido, sí, porque cuando una persona está sufriendo, ¿de qué se está ocupando? Se está ocupando de sí misma, está en su dolor, lo está padeciendo. Esto le va a imposibilitar algunas habilidades cognitivas, no solo la memoria, el análisis, la síntesis, la reflexión.
que le permite tener un contacto con la realidad. En ese sentido, entonces, sí hay la presencia de estos signos, sin embargo, no es en general, no a todas les pasa. Nos decías al inicio del programa, doctora Vera, que la depresión es una consecuencia de tener fibromialgia. ¿Qué tan frecuente es esto? Es muy frecuente. De hecho, hay muchas pacientes que empiezan a presentar signos de depresión y es importante atenderlo, porque entonces ya no solo es una enfermedad, sino ya son dos, y esto puede ocasionar una problemática, pero ya no una problemática solamente en cuanto al dolor, sino la existencia de esa persona. Es decir, tener un dolor y aparte depresión se conjuga hasta el suicidio. ¿Y cómo me doy cuenta de que tengo los dos problemas, o al menos la depresión? Las pacientes regularmente se empiezan a sentir muy tristes, demasiado tristes y con dolor. Entonces, ellas hablan sobre esta tristeza que les está provocando además no poder continuar no solo con sus actividades diarias, sino con su propia existencia, es decir, con ellas mismas. En ese sentido es necesario acudir inmediatamente a psicoterapia. No estamos de alguna manera psicólogos, psicoanalistas, diciendo que no es necesaria la medicina, sí es necesaria. De hecho, la implementación de lo que decía hace un momento de los tratamientos mixtos de la medicina más la psicoterapia puede dar muy buenos resultados. Pongamos este escenario. Si estoy deprimida a causa de la fibromialgia, ¿qué remedios tengo a la mano si no quiero ir con un psicoterapeuta? ¿Qué? ¿Salir a la calle a hacer ejercicio? ¿Tener pláticas con los amigos? No sé, díganos usted qué podemos hacer, pero que lo tengamos a la mano, que no nos cueste dinero. Entiendo esta parte donde la paciente no tiene la posibilidad de ir a una psicoterapia. ¿Hay algunas alternativas? Sí. Meditar, caminar, que no tiene un costo y que se puede realizar, aunque es importante considerar algo, que no hay manera de que eso lo resuelva. Entonces, sí es necesario buscar algunas opciones que sean de bajo costo, pero que puedas asistir a una psicoterapia. ¿Sí o sí? Sí o sí. De lo contrario, ¿qué puede suceder? Que esto se va complejizando al grado de generar una situación mucho más patológica para la paciente. ¿Cuál sería esa? Llegar al suicidio. Terrible. Es decir, cuando es insoportable el dolor, le sumas la extrema tristeza, no te puedes levantar, solo estás en tu cama, ya no puedes hacer las actividades, no puedes estar con tu familia, con las personas que amas. Con esta precisión, doctora, le propongo hacer una breve pausa para luego continuar con más detalles sobre la fibromialgia. Ya volvemos, no se despegue de la pantalla. Regresamos, estamos conversando con la doctora Vera Granados García, quien es psicoanalista y miembro de Psique y Cultura, que es una clínica que atiende, que da servicios comunitarios a las personas de pocos recursos, les da psicoterapia, y esto normalmente no hago ninguna promoción a ninguna clínica, pero me gustan las clínicas que están en función de la comunidad, y ustedes además tienen excelentes especialistas ahí, doctora, y los atienden a nivel mundial, según tengo entendido. Pero bueno, volviendo al tema de la fibromialgia, que es el que nos convoca hoy aquí, ¿qué consecuencias tiene que una paciente con fibromialgia no vaya a psicoterapia, no se atienda a tiempo y bueno, esté tirada ahí en la cama con estos dolores terribles y no haga nada por ella? Las consecuencias pueden ser múltiples, que se pueda agravar el dolor, que se haga un anudamiento con la depresión. Y ¿Qué que es eso, doctora? Es decir, que al estar imposibilitada de hacer una vida en general normal, entonces esto la lleve a esa depresión, y esa depresión además también a estados mucho más complejos de su existencia.
Doctora, nos llega otra pregunta y es de @TelesurEnglish, que es nuestro canal en inglés, y dice así: doctora Vera, ¿las mujeres con fibromialgia pueden quedar embarazadas? ¿Existe algún riesgo para el bebé si la mamá padece de esta enfermedad? Las pacientes que tienen esta enfermedad se les dificulta mucho quedar embarazadas, poder tener un bebé, debido principalmente a que este dolor no les permite el acceso ¿a qué? Al placer, al afecto. Mientras están padeciendo el dolor, no tienen la posibilidad de sentirse bien. Y al no sentirse bien, puede ser que algunas quede embarazada, pero se le va a sumar este dolor y lo más recomendable es que primero se atienda la enfermedad antes de quedar embarazada. Hay algunas pacientes, pocas, que sí lo han logrado, quedar embarazadas. Sin embargo, las consecuencias de esto han sido no positivas. ¿Cuáles, doctora, por ejemplo? Por ejemplo, que su dolor les haya impedido amamantar, criar, dar afecto. Esas consecuencias son fundamentales, porque al no establecerse el lazo con el bebé, con la posibilidad de tener ese vínculo emocional y afectivo, también les afecta a ellas, no solo al bebé, porque se sienten culpables de esa situación. Es decir, se sienten responsables de no poder criar, de no poder darle el afecto que necesita su bebé. Entonces viene una doble culpa. Por un lado, mi enfermedad, que donde muchas pacientes se sienten responsables, y por otra parte, el no poderle dar esa crianza, ese afecto a su bebé porque están sufriendo, porque lo están padeciendo. Y seguramente las personas con fibromialgia necesitan mucho del apoyo de la familia. De hecho, el apoyo de la familia puede ayudar a atenuar ese sentimiento de gran dolor, ese padecimiento. Definitivamente el acompañamiento, el sostén familiar es muy importante. Las redes de apoyo son muy importantes y sobre todo el acompañamiento en el sentido de acompañar a la terapia, acompañar al médico, estar al pendiente de esa paciente. Muchas veces no se le puede quedarse sola. ¿Por qué? Porque también pueden pasar situaciones donde algunas por necesidad con todo y dolor salen a trabajar, pero les han ocurrido accidentes debido al dolor tan intenso que presentan. En algún momento yo tuve una paciente que me decía que tuvo un accidente en la calle donde se cayó porque el dolor de las piernas era tan fuerte que flaqueó y ya no pudo llegar a su trabajo. Entonces el acompañamiento es muy importante definitivamente, y el convencimiento de que es necesario ir al médico y la psicoterapia, que no pueden aliviarse por sí mismas, que esto va más allá de lo que ellas pueden hacer. Lo que sí pueden hacer es darse la oportunidad de recurrir a pedir ayuda. Bueno, nos llega otra pregunta y es de @IsaEntrevista, que es la cuenta oficial de este programa, y nos preguntan: ¿por qué usted insiste tanto en la psicoterapia? ¿Nos quita el dolor o nos ayuda a vivir mejor? Seguramente lo pregunta alguien que padece de fibromialgia. Es una pregunta muy interesante porque te está planteando dos escenarios. Por un lado, poner a la psicoterapia como la única que te puede curar o que te va a ayudar a vivir un poco mejor. En ese sentido tenemos que responder algo. Hay casos en los que sí, las pacientes dicen que se les quita el dolor, y hay momentos donde también dicen que mejora su calidad de vida. Sin embargo, desde la psicoterapia no todas, porque depende de la historia de cada paciente, depende de sus condiciones familiares, de sus vivencias. En ese sentido, sí es una alternativa con todo lo que además mencioné, como el apoyo médico, como el apoyo del ejercicio, la meditación, que puede ayudar a que estos síntomas puedan ir disminuyendo. En ese sentido, sí. Yo insisto en la psicoterapia porque es dándole lugar a la palabra donde la paciente, al lograrlo simbolizar ese dolor, van aminorando,
los dolores corporales. Es decir, se van expresando los dolores psíquicos de la historia de la paciente. Y eso ayuda a sentirse uno mejor, Así definitivamente. Es. Sí, definitivamente. Los dolores no van a bajar, pero... Sí, en muchas ocasiones la paciente te va diciendo, ya no me duele, me queda un pequeño dolor de cabeza. ¿Qué significa que el dolor esté en la cabeza? Que ella está elaborando mentalmente su padecimiento, que ya no se instaura en el cuerpo como una marca que genera ese dolor. Al estarse ya simbolizando, al estarse ya palabrando, esto disminuye. Y hay pacientes que confirman que el dolor se les ha quitado. Increíble, cuando el dolor de cabeza se vuelve un buen pronóstico de una enfermedad. Eso es muy increíble. Doctora, ¿qué diferencia la fatiga crónica de la fibromialgia? Porque a veces nos confundimos en estos términos. Díganos brevemente en qué se diferencia. Hay una diferencia abismal. La fatiga crónica no te permite realizar tus actividades porque estás cansado. Y siempre estás cansado. A diferencia de la fibromialgia, la característica principal es el dolor, que se puede acompañar de fatiga. Sin embargo, ahí está esa diferencia. Sí hay algún tipo de confusiones, pero no solamente con la fatiga crónica. La fibromialgia en sus inicios era mal diagnosticada y se consideraba que era ansiedad, depresión o que no existía o que las pacientes, es más, te referían que las pacientes estaban mintiendo, que no les dolía. Ah, caray. Así es. El doctor decía, usted no tiene nada. Claro, váyase a su casa. No tiene nada en el órgano o en la pierna que le duele, que uno no lo puede ver. Sí. Pero el dolor va por dentro. Sí. Entonces, al doctor decir, usted no tiene nada, váyase a su casa y le doy un analgésico, está negando el dolor de la paciente. Claro. Entonces, sí hay una confusión, a veces se confunde con fatiga, con depresión, con ansiedad, pero hay una particularidad en la fibromialgia. El dolor. El dolor crónico, físico, musculatorio. Esa es su característica. Los médicos dicen a partir de 3 meses. Nosotros diremos que inmediatamente que se empiece a sentir el dolor, es necesario empezar con un proceso psicoterapéutico. Porque ahí ese dolor ya nos está diciendo algo. Algo nos está diciendo sobre lo que le está aconteciendo a la paciente. Está expresando sufrimiento. Y si está expresando sufrimiento, necesita de alguien que lo escuche. Y ese es el psicoterapeuta. Y bueno, se dice siempre en el argot popular que el cuerpo es una maquinaria perfecta. Como usted dice, si está diciendo que tiene dolor, es que ahí hay algo, síntomas de alerta que deben ser atendidos adecuadamente. Nos queda poco tiempo y muchas preguntas, entonces le voy a decir otra que nos llegó de la cuenta de @IsaEntrevista y dice: ¿por qué no consigo dormir en las noches? Soy un paciente con fibromialgia. No consigo dormir en las noches. Este puede ser otro signo de la fibromialgia. ¿Cómo va a dormir el paciente si tiene dolor? No solo entonces aquí nos estamos percatando, como hace un momento el público con sus preguntas nos está haciendo mención. Lo que estamos escuchando es que hay otros signos: trastorno del sueño, depresión, falta de memoria. Todo esto derivado de ¿qué? De que el paciente está sufriendo, de que el paciente siente dolor. Entonces, para lograr un sueño profundo, un sueño reparador, se necesita tranquilidad, se necesita no estar en estrés. Sin embargo, cuando un paciente con dolor quiere dormir, el dolor se lo impide, no le permite dormir. Así como hace un momento decía, no te permite hacer las actividades cotidianas, de la misma manera no te permite cumplir con las necesidades básicas. Conciliar el sueño. Así es. Comer, conciliar el sueño. Comer incluso. Comer, sí. Bueno, nos llega otra pregunta que me parece muy importante, también a la cuenta de @IsaEntrevista, y dice: ¿es verdadero o falso, doctora Vera? Sépase que soy doctor. Y le pregunto a usted porque quiero saber si la fibromialgia puede ser resultado de un conflicto psíquico
que se originó en la sexualidad infantil. Sí, esa es una de las líneas de investigación que existen, pero también existe otra muy importante, donde tendría relación directa con la vivencia infantil, pero con respecto al rechazo o al abandono. Pacientes que en su pasado se sintieron abandonados, rechazados, ignorados. En la vida adulta esto se hace presente porque algo se actualiza del pasado. Podríamos decir, la pareja empieza a agredir, la abandona, la rechaza, pero como esto ya estaba instalado desde la vida infantil, ¿qué sucede? Se actualiza con su conflicto presente y ahí se puede dar la expresión de la enfermedad, como algo que está anudado a su pasado, pero que está en el presente y que ahora se está expresando. Entonces, este síntoma, por eso les decía hace un momento, cuando la fibromialgia causa ese dolor agudo, es que nos está diciendo es que la paciente está sufriendo algo que tiene que ver con su pasado, pero que está anudado a su presente a partir de las relaciones que establece. Eso nos lleva a que yo tenga que irremediablemente preguntarle por qué es tan importante la infancia, por qué nos define tanto nuestros pensamientos, nuestro comportamiento en la adultez. Consideramos que las vivencias infantiles, a partir de la relación que estableció la madre o el padre, o la manera como el niño en su fantasía logró vivenciar a ese padre o a esa madre, pueden repercutir y tener efectos en la vida adulta. Interesantísimo, doctora. Yo también creo que la infancia es súper importante y hay que darle lo mejor a nuestros niños. Gracias por estar hoy con nosotros, espero verla pronto. Y bueno, ya lo escuchó de la doctora Vera, la fibromialgia es necesario atenderla a partir de darle lugar a la palabra, es decir, a la psicoterapia, porque además ella nos lo decía bien claro, ella nos decía que todo esto tiene un efecto en el cuerpo. Y bueno, con esto me despido deseándoles que se cuide mucho y que se ame más. Nuestra próxima cita es en 7 días. Hasta la próxima.